¿En qué se diferencia la vida de quienes no entienden quién es Jesús de la vida de quienes confían en Él? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste entre aquellos que no entienden quién es Jesús y aquellos que no solamente entienden, sino que confían en Él? La diferencia, mis amados amigos y hermanos, está en que la primera, la vida de aquellos que no entienden quién es Jesús, está llena de confusión. Andan confundidos por la vida, por el mundo. Los que no entienden quién es Jesús se encuentran llenos de culpa. Se sienten culpables. Y no solamente se encuentran llenos de culpa, sino que también de temor, de miedo. Muchos que no entienden quién es Jesús, le tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a morir. Ni siquiera quieren pensar qué hay más allá de la muerte. Y por eso niegan la existencia de la eternidad. El hombre que niega la existencia de la eternidad, aquellos que nosotros escuchamos decir que el muerto al hoyo y el vivo al pollo, al caldo, al pan, a lo que sea, es porque tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la eternidad. Ahora, la vida de aquellos que no solamente entienden, sino que confían en Jesús, está llena de paz. ¿De qué está llena? De paz, está llena de propósito y está llena de esperanza. ¿Qué tenemos? Paz, propósito y esperanza. La vida de aquellos que no entienden quién es Jesús busca sentido. Busca el sentido de la vida en las cosas de este mundo, en las cosas temporales, en las cosas materiales, mientras que la vida con Jesús, la vida de aquellos que entienden y confían en Él, encuentra propósito eterno en Cristo. ¿En quién encontramos el propósito eterno? En Cristo. Aquellos que no entienden quién es Jesús, a menudo actúan en desobediencia. Y digo a menudo por no decir siempre. Los que no entienden quién es Jesús viven alejados de Dios y no viven dentro de la voluntad de Dios, mientras que los que están convencidos quién es Jesús y confían en quién es Él, viven para glorificarle. ¿Para quién vivimos? Para glorificarle. Vivimos para glorificar a Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes, en vista de la porción de la palabra de Dios a la cual ya hemos dado lectura, es Dos vidas en contraste. Dos vidas en contraste, y el pasaje al cual dimos lectura se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, así que si usted cerró su Biblia, por favor ábrala. Si no tiene su Biblia, su celular, espero que tenga una Biblia y vaya al Evangelio de Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, y nosotros leíamos del verso 14 al verso 16. Pero la realidad es que lo que quiero compartir con ustedes en su contexto está del verso 14 hasta el verso 29. Y este pasaje, el pasaje de Marcos capítulo 6 del 14 al 29, nos presenta un contraste significativo. Cuando hablamos de contraste estamos hablando de diferencia. Nos presenta un contraste significativo entre dos tipos de vidas. ¿Cuántos tipos de vidas? Dos. Dios no complica las cosas.
A veces nosotros decimos 7 pasos para, 12 pasos para, 21 leyes para. No, mis hermanos, Dios es simple, es sencillo y es directo. Y nos presenta en su palabra 2 vidas, 2 tipos de vidas que contrastan. La de Herodes Antipas, atrapado en sus temores y decisiones egoístas. Y la de Juan el Bautista, un hombre que vivía con un propósito claro y en obediencia a Dios. Juan el Bautista vivía con un propósito claro y en obediencia a Dios. Y así es como todos estamos llamados a vivir. Estamos llamados a vivir con un propósito claro y en obediencia a Dios. Y este relato en Marcos 6 del 14 al 29 nos invita a que pensemos. ¿A qué nos invita? A pensar. Nos invita a que pensemos en cómo estamos viviendo nuestras vidas. Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida que Dios me ha prestado? No quiero decir regalado. La vida es prestada. Y Dios nos ha prestado la vida. ¿Saben por qué es importante que entendamos que no es un regalo y que es un préstamo? Porque cuando es un regalo, hacemos con el regalo lo que nos da la gana. Cuando es un préstamo, sabemos que tenemos que cuidarlo. Entonces, usted y yo, los seres humanos, no podemos hacer con la vida lo que nos dé la gana, porque no es un regalo, es un préstamo. Tenemos que cuidarla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apreciarla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que valorarla. ¿Qué tenemos que hacer? La vida es un préstamo. Y como resultado de este préstamo que Dios nos ha hecho, tenemos que vivir con propósito y en obediencia a aquel que nos ha prestado la vida. No a aquel que nos ha regalado la vida. No es un regalo, es un préstamo. Bastante diferente viviéramos si comprendiéramos esa verdad. Que la vida es un préstamo que Dios nos ha hecho. En este pasaje, Herodes escucha rumores sobre Jesús y lo relaciona con Juan el Bautista. Inmediatamente que Herodes escucha sobre la fama de Jesús, dice, este es Juan, es Juan, a quien yo he mandado a decapitar, a quien yo he mandado a matar. En ese momento, mis amados hermanos y amigos, la culpa y el temor lo atormentan. Herodes estaba consciente de lo que él había hecho. La culpa y el temor atormentan a Herodes, mientras que la vida y muerte de Juan, mis amados hermanos, reflejan para nosotros una confianza inquebrantable en Dios. El contraste entre Herodes y Juan. Herodes, una vida de culpa y temor, una vida atormentada. La vida de Juan, confianza en Dios. Una confianza que lo lleva al compromiso. ¿A qué lo lleva? Al compromiso. La confianza, mis amados amigos y hermanos, nos debe de llevar, confianza en Dios, nos debe de llevar al compromiso. ¿A qué nos debe de llevar? Y esa confianza debe de ir creciendo y como resultado nuestro compromiso con Dios debe de ir creciendo, debe de ir en aumento, no menguando. Si nuestro compromiso va en mengua es porque no estamos creciendo en nuestra confianza en Dios. Y este episodio resalta el impacto de entender quién es Jesús y cómo eso transforma nuestras vidas.
¿Qué se puede esperar de aquellos que entendemos y confiamos en Jesús? Transformación. ¿Qué podemos esperar? Transformación, cambios, un mayor compromiso con Dios. No podemos esperar esos resultados de aquellos que no creen, que no entienden, que no confían en Jesús. Entonces veamos la vida de aquellos que no entienden quién es Jesús. Herodes vivía gobernando por el miedo. ¿Cómo gobernaba Herodes? Por el miedo. Él no solamente gobernaba influenciado por el miedo, gobernaba influenciado por la culpa y por la opinión de otros. Aunque él reconocía algo especial en Juan el Bautizador, permitió que sus pecados, sus deseos egoístas y la presión de su entorno lo llevara a cometer actos terribles. Pudo más el pecado sobre sus decisiones, sobre su estilo de vida, que lo que Juan tenía que decirle, sobre lo que Juan tenía que ofrecerle a través del mensaje por parte de Dios. Y lo que esto nos enseña es que una vida sin la claridad de quién es Jesús está marcada por decisiones egoístas. ¿Qué clase de decisiones tomamos? Egoístas. Nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar. Pensamos en nosotros antes que pensar en los demás. La vida del esposo en el hogar debe de estar marcada por saber quién es Jesús, para de esa manera poner primero a su esposa o al esposo, a los hijos, antes de tomar decisiones egoístas. No solamente la vida de aquellos que no ven con claridad quién es Jesús está marcada por el egoísmo, sino que está marcada por el temor y la falta de propósito. Hay cosas que nosotros hacemos sin pensar, porque el miedo, el temor nos empuja a que nosotros actuemos de esa manera. Es un sistema corrupto, es un mecanismo corrupto de autodefensa. Y entonces herimos a las personas que están a nuestro alrededor. En el caso de la familia, la pareja se lastima. Lastimamos a los hijos. Y en el caso de la vida de iglesia, nos herimos los unos a los otros. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestras vidas. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿estamos dejando que los temores o las expectativas de otros controlen nuestras decisiones? ¿Estoy permitiendo que lo que otros digan controle cómo yo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Estoy permitiendo que lo que otros tienen que decir controle cómo yo me relaciono con mis hermanos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo? Muchas veces, cuando no entendemos quién es Dios, cuando no entendemos quién es Cristo, somos influenciados por el qué dirán. Pero el que entiende quién es Dios, el que entiende quién es Cristo, no es influenciado por la opinión pública. Por esa opinión que no tiene un fundamento bíblico, que no se basa en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces escuche bien, tenemos que examinar nuestra vida y preguntarnos si nuestras acciones están siendo influenciadas por nuestros temores o por lo que creemos y entendemos sobre quién es Cristo. ¿Por qué es esto importante? Porque solamente Jesús puede traer verdadera paz y propósito a nuestras vidas.
Solamente Jesús puede traer verdadera paz y propósito a nuestras vidas. No importa lo que otros le digan. En segundo lugar, veamos la vida de obediencia y propósito. Veamos la vida de obediencia y propósito. Esa es la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautizador es una vida de obediencia y propósito. ¿Qué clase de vida es? ¿Qué clase de vida es? En contraste, a diferencia, como Herodes vivió, Juan el Bautizador vivió con una misión clara. ¿Cómo vivió Juan el Bautizador? Con una misión clara. ¿Cómo vivió Juan el Bautizador? Con una misión clara. Su misión, en una frase muy propia de él, preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Y hoy en día es necesario que nosotros los creyentes en Cristo hagamos muy propia esta frase. Y nos veamos como Juan el Bautizador y vivamos como Juan el Bautizador. No estoy mandando a nadie a vestirse con pieles de camello ni a comer saltamontes. No estoy mandando a nadie al desierto. Simple y sencillamente les estoy rogando que adoptemos esta frase de Juan el Bautizador que nos enseña un propósito de vida claro para todos y cada uno de nosotros. Preparar el camino del Señor. Preparemos el camino del Señor para que nuestra pareja pueda ver en nosotros la imagen de Cristo. Preparemos el camino del Señor para que nuestros hijos puedan ver en nosotros la imagen de Cristo. Preparemos el camino del Señor para que los miembros de la congregación a la que pertenecemos puedan ver en nosotros la imagen de Cristo. Preparemos el camino del Señor para que el mundo afuera pueda ver en nosotros la imagen de Cristo y que Él sea glorificado. ¿Los oigo? ¿Qué misión más clara que esa? Que preparar el camino del Señor. Miren, Juan no contemplaba que otros no estaban preparando el camino del Señor. Juan no contemplaba ni se escudaba ni se excusaba diciendo es que otros deberían estar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Eso lo tenía a él sin cuidado. Porque él tenía su misión clara. ¿Cómo tenía Juan el Bautizador su misión? Clara. Y su vida, incluso hasta su muerte, reflejó obediencia a Dios con una confianza inquebrantable en su plan. Cuando entendemos quién es Jesús, cuando cada uno de nosotros entendemos quién es Jesús, vivimos con propósito. ¿Cómo vivimos? Sabiendo que nuestra vida está en sus manos. ¿En las manos de quién? De Dios. Y tenemos paz. Y tenemos gozo. Y vivimos confiados. Se hace necesario que cada uno de nosotros nos hagamos un compromiso, que tenemos que hacernos un compromiso. Comprometámonos a vivir con el propósito que Dios nos ha dado, confiando en su plan, incluso en tiempos difíciles. ¿En qué tiempos? Difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Ya escuchó las noticias? ¿Ya escuchó que se ha desarrollado otro virus con el mismo potencial de COVID-19? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Con una misión clara? ¿Con una imagen clara de quién es Dios, de quién es Cristo? ¿O usted anda confundido como Herodes? ¿Cómo está viviendo? Que no lo agarre este virus desprevenido, mi hermano. Que no lo agarre este virus desprevenido, mi amigo. Que lo agarre con una misión clara, con una misión de vida clara. Y si el virus se lo lleva,
gócese en el hecho de que va a pasar la eternidad con Él. Y si el virus lo deja y no lo toca, pues continúe viviendo sus días aquí en la tierra con esa misión clara de preparar el camino del Señor. Número 3, hablemos del impacto de Jesús. ¿De qué vamos a hablar? Del impacto de Jesús. Hablemos de transformación y esperanza, porque si hablamos de Jesús y de su evangelio, tenemos que hablar de transformación y esperanza. Jesús, cuya fama había llegado a oídos de Herodes, representa una nueva oportunidad de vida. ¿Qué representa Jesús? Una nueva oportunidad de vida. ¿Qué representa Jesús? Una nueva oportunidad de vida. Y no para ayer, sino para hoy. Y no solamente para hoy, sino que para mañana también. Mis amados, Jesús representa para todos y cada uno de nosotros una nueva oportunidad de vida constante. A pesar de cómo nosotros le fallemos a Él, podemos regresar a Él. ¿Qué podemos hacer? Regresar a Él. ¿Qué podemos hacer? Regresar a Él. Y podemos esperar que Él nos conceda, que Él nos extienda esa nueva oportunidad de vida. ¿Nos gozamos en eso? Tenemos que gozarnos. Miren, esto debe de poner una sonrisa en nuestros rostros. Para aquellos que entienden quién es Él, para aquellos que entienden quién es Jesucristo y confían en su obra, Jesús transforma sus vidas. ¿Qué hace Jesús? Transforma nuestras vidas, dándonos esperanza eterna. O sea, es una esperanza constante, que a pesar de las dificultades aplastantes por las cuales estemos atravesando, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos paz. Esas circunstancias difíciles puede ser que traigan un poco de desánimo a nuestra vida, pero ¿saben qué? No nos vencen. ¿Los oigo? No nos vencen. Tener la esperanza y la claridad de quién es Jesús nos motiva a seguir adelante. Y en lugar de menguar en nuestro compromiso con Él, nos lleva a incrementar, a pesar de las dificultades, nuestro compromiso con Él y su iglesia. ¿Los oigo? Examinémonos. ¿Qué estamos haciendo con estas verdades? Que no son leyendas, que no son cuentos bonitos, no son historias para que pongamos a dormir a nuestros hijos, aunque podemos utilizarlas para ello. Pero tenemos que ir más allá. Sí, leámosles esas historias para encaminarlos a ellos en los caminos del Señor y que conozcan a Cristo como el Salvador, como el único camino. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Pero tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con la palabra escrita de Dios. Y Jesús nos llama. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Estás oyendo su voz? ¿Estás oyendo que Jesús está llamándote? ¿Estás oyendo que Jesús está llamándote por nombre hoy, en este momento? Mis amados, Jesús nos llama a una vida transformada. Jesús nos dice, yo morí en la cruz para traer propósito a tu vida. Y sacarte de las tinieblas, y sacarte del pecado, y ayudarte a vivir para mi gloria. Sí, ayudarnos, porque necesitamos su ayuda. Es algo que no lo podemos hacer por nosotros mismos, es algo que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos su yugo. ¿Qué necesitamos?
Eso quiere decir que necesitamos emparejarnos con Él. No podemos darnos el lujo de caminar separados de Él. No podemos darnos el lujo de caminar distantes de Él. Tenemos que caminar constantemente, juntamente a Él. ¿Cómo debemos de caminar? Juntamente a Él. ¿Cómo debemos de caminar? Juntamente a Él. Ahora, Jesús no solamente nos llama a una vida transformada, nos llama a una vida libre de culpa, a una vida libre de temor. Jesús nos llama, escúcheme amigo, escúcheme, Jesús nos llama a una vida llena de propósito y esperanza. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Yo quiero mi casa, pastor, y que sea la más grande del barrio. Yo quiero mi troca, pastor, y que sea la más grande y la más lujosa. Eso no es malo, pero eso no es el propósito por el cual Dios te prestó la vida. Dios te ha llamado para algo más grande. Dios te ha llamado para algo más grande y te ha llamado para que vivas lleno de esperanza. ¿Sabes qué? Hoy es el día. Hoy es el día para que decidas confiar plenamente en Jesús. Hoy es el día para que dejes atrás una vida de confusión y abraces la transformación que Él y solamente Él le ofrece al hombre. Hoy es el día. El deseo para estar aquí en esta reunión esta mañana lo puso el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Porque Él quiere transformarte. ¿Qué quiere hacer? Él quiere renovarte. ¿Qué quiere hacer? Y Él quiere usarte. ¿Qué quiere hacer? Eso es lo que Él quiere hacer en la vida del hombre. Y respondiste. A pesar de los obstáculos presentados por el enemigo, respondiste. Otros no pudieron responder. Otros no están aquí esta mañana. Más sin embargo, Dios les da la oportunidad. Dios les da la oportunidad. ¿Qué da Dios? La oportunidad para transformar sus vidas. Mi amigo, si aún usted no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, miren, la salvación está en Jesús. La salvación no está en una religión, no está en una denominación religiosa, no está en una iglesia. La salvación está en Jesús y solamente en Jesús. Y si usted no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, este es el momento para arrepentirse de sus pecados y confiar en Él. Es que yo no soy tan malo, pastor. Yo soy buena persona. ¿Cuántas veces nos hemos expresado o hemos escuchado a alguien que se expresa de otro y dice, él o ella es una buena persona? Yo hablaba en estos días con alguien y me decía, fulano de tal es una buenísima persona. Y yo le dije, es tan buena persona que abandonó a su esposa y a sus 2 hijos y se buscó otra mujer. Lo único que yo puedo ver, le dije a esa persona, es la necesidad que fulano de tal tiene de un Salvador. Necesita a Cristo. Necesitamos a Cristo, quien transforma nuestras vidas. Jesús murió para darte vida eterna y propósito. Amigo, el llamado que Dios le hace a usted en este momento es que confíe en Jesucristo hoy para que usted pueda experimentar la paz y la esperanza que solamente Él puede darnos. Espero que no pospongas esa decisión si no la has tomado ya. Ahora, el pasaje en Marcos 6, 14 al 29 nos muestra 2 vidas en contraste. ¿Qué nos muestra? 2 vidas en contraste.
La confusión de Herodes y la claridad de Juan el Bautista al entender quién es Jesús y confiar en Él. Porque no solamente se trata de entender quién es Jesús, se trata de confiar en Él para el perdón de pecados, se trata de confiar en Él para la salvación, se trata de confiar en Él para la esperanza, se trata de confiar en Él para una nueva vida. Al entender quién es Jesús y confiar en Él, nuestras vidas son transformadas. ¿Qué sucede? Nuestras vidas son transformadas. Vivir sin entender quién es Jesús lleva a una vida de confusión, a una vida de temor y de decisiones erróneas. Pero vivir confiando, esa palabra confiando nos indica perseverancia, sin darnos por vencido a pesar de lo difícil que se ponga la vida, a pesar de lo difícil que se ponga el virus. Vivir confiando en Jesucristo nos lleva a un compromiso mayor con el Cristo del Evangelio, con su iglesia, nos lleva y nos llena a vivir en paz, propósito y esperanza. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Esa respuesta solamente la tiene usted. ¿Cómo estoy viviendo mi vida hoy? ¿Sabes? Dios quiere que tú vivas para su gloria. Quiero invitarle en este momento a cerrar los ojos. Vamos a tener un momento de oración.